Shalom, esta es la parashá Koraj que viene en el libro de Números capítulo 16. Y la parashá comienza diciendo, se apartó Koraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, y se pararon delante de Moshe con 250 hombres de los Bene Israel. Estos jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre, se congregaron en contra de Moshe y contra de Aarón y les dijeron, es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos y en su seno está el Eterno. Por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Y escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Entonces podemos ver aquí esta rebelión, o tradicionalmente lo entendemos como la rebelión de Koraj, que vienen en contra de Moshe. Y voy a leer del comentario de ArtScroll. Tengo aquí conmigo el Humash de ArtScroll. Y dice el comentario en la página 874, rebelión en el desierto. A diferencia de las ocasiones anteriores en las que el pueblo se quejó de problemas específicos, como la falta de alimento o de agua o de la necesidad de un Dios que tomara el lugar de Moshe como intermediario, entre el Eterno y el pueblo de Israel, en esta porción vemos una rebelión abierta, un intento de desplazar a Moshe y a Aarón como líderes de la nación. El cabecilla de la rebelión era su primo, Koraj, quien también es levita. Y como es típico de quienes aspiran a usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, Koraj aparentó ser el defensor de las masas e intentó desacreditar a Moshe. El comentarista Eben Ezra y el rabí Ramban Nachmanides concuerdan con que la rebelión tuvo lugar alrededor de un año después de la salida, mas discrepan en cuanto a la oportunidad exacta y respecto a la razón subyacente del levantamiento. Sus opiniones son las siguientes. Eben Ezra dice que Koraj se rebeló inmediatamente después de la inauguración del Mishkan, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios. Esto indignó a Koraj, quien también era un primogénito. Y por otra parte, esto le facilitó la tarea de movilizar a 250 jefes de congregación, quienes también eran de los primogénitos. Datán, Abiram y On eran de la tribu de Rubén y tenían sus razones propias para sentir rencor porque fueron despojados de su condición de tribu privilegiada. Recordamos que Rubén es el mayor de los hijos de Jacob. Y no voy a leer lo demás, voy a ir a la opinión del Ramban, de Nachmanides. Dice, aunque los sabios enseñan que la Torá no sigue siempre un orden cronológico, por regla general hay que asumir que los sucesos tienen lugar en orden que los menciona la Torá, a menos que haya una razón de peso para asumir lo contrario. Por ello, en el caso de Coraj, nos vemos obligados a decir que su rebelión tuvo lugar después del episodio de los espías, debido al descontento generalizado que sentía el pueblo por el decreto que todos los mayores de 20 años morirían en el desierto. Mas Koraj había empezado a cultivar su rencor desde antes, cuando a Aarón fue designado el Cohen Gadol, o cuando el primo de ellos, Elitzafán, hijo de Uziel, fue puesto a cargo de la familia de Kehat, lo que le dio una jerarquía superior a la de Koraj, y un puesto que Koraj sentía que le correspondía por derecho propio. Sin embargo, Koraj no se atrevió en ese momento a criticar a Moshe. El pueblo lo amaba tanto que no habría tolerado ninguna rivalidad en su contra. Sin embargo, después del fracaso de los espías y del decreto de que toda la generación moriría en el desierto sin jamás haber visto la tierra de Israel, Koraj se aprovechó del descontento nacional para azuzar una insurrección. Continúa hablando el comentario.
El día de ayer también explicaba en la congregación acerca de la parashá, lo que es el decreto que se emitió por causa de haber prestado oído a los espías. Y esto viene en un libro que se llama Libro de Nuestra Herencia, del Rabí Eliyahu Kitov. Lo he visto en diferentes presentaciones. Creo que yo tengo 2 presentaciones de ella. Son 3 libros en inglés, pero en español creo que vienen 2 tomos un poco más gruesos que estos en el idioma inglés. Y ahorita les muestro la portada. Estoy buscando el artículo. Sí, aquí lo tengo. Entonces, este es una de las presentaciones, se llama El libro de nuestra herencia, The Book of Our Heritage, del Rabí Eliyahu Kitov. Es de la editorial Feldheim. Tiene este logotipo. Aquí en la parte inferior también viene. Y el Rabí Eliyahu Kitov, en estos libros, que en el idioma inglés son 3, este es el tercero, básicamente nos lleva por cada mes del calendario dándonos una reseña de las actividades más importantes que toman lugar en la narrativa bíblica y en las costumbres del pueblo de Israel en cada uno de los meses. Este libro es desde Iyar hasta Elul. Y el caso de los espías, como tomó lugar en el día 9 del mes de Av, en el hebreo lo conocemos tradicionalmente como Tish B'Av, el 9 del mes de Av. Y es es un día que recordamos con tristeza, con lamento, porque es precisamente el día en que fue destruido el templo. No solamente el primero, el templo de Salomón, sino el segundo templo también fue destruido en el día 9 de Av. Por lo tanto, se conmemora como una calamidad nacional los acontecimientos que toman lugar. Los espías trajeron un mal reporte, el templo fue destruido en el 9 de Av. Y aquí el Rabí Eliyahu Kitov nos explica, voy a tratar de traducir lo mejor posible porque está en inglés. Dice, el 9 de Av en el desierto. El primer 9 de Av que ocurrió después de que salimos de Egipto, se emitió el decreto y ha permanecido como una fecha del lamento desde entonces. Todos los que habían llegado a la edad de 20 hasta 60 años iban a morir en el desierto. O sea, como los espías trajeron un mal reporte, estuvieron 40 días observando la tierra y el castigo, el decreto que nuestro padre emitió es que ahora iba a ser 1 año por cada día que ellos desaprovecharon o que dieron un mal reporte. O sea, tuvimos la oportunidad de poder en 40 días, al menos en uno de esos días, traer un buen reporte. ¿Y qué es lo que los espías hicieron? Trajeron un mal reporte, no les fue suficiente 40 días y el decreto fue el castigo que por cada día que no aprovecharon iban a pasar 1 año en el desierto, porque 40 años es el periodo en el cual se clasifica lo que dura una generación. Y sabemos que en el aspecto de procrear hijos, se me fue la palabra, un hombre y una mujer solamente pueden, de acuerdo a los médicos, tener descendencia en ese marco de tiempo. Y yo recuerdo que un médico le había dicho a mi esposa en una ocasión que después de 40 años no era aconsejable que la mujer se embarazara porque la criatura podría no desarrollarse correctamente o cosas de ese tipo. Entonces, ellos aconsejan que hasta los 40 o antes de los 40.
aunque en la Biblia sabemos que han ocurrido milagros, pero no dependemos de milagros, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces la generación que trajo el mal reporte iba a ir quedando, no solamente los que trajeron el mal reporte, que eran 10, sino también todos aquellos que prestaron oído a escuchar el mal reporte, terminarían muertos en el desierto. Toda esa generación iba a quedar postrada en el desierto. Y continúa el rabí explicando, dice, cada noche del 9 de Av se emitía una proclamación y era la siguiente: que todos vengan y hagan que escarben sus tumbas en la tierra, que se acuesten a dormir esta noche en su propio agujero que hicieron. Y en la mañana también se emitía una proclamación. Se escuchaba una proclamación y decían que los vivos se separen de entre los muertos. Y en cuanto los que habían dormido despertaban al escuchar esto, veían que ya habían quedado muchos muertos en las tumbas. Entonces los que quedaron vivos se levantaban, tapaban a los que habían muerto y tapaban también el orificio en el que ellos habían dormido. Y todo esto duró durante los 40 años en el desierto. Entraban todos en sus tumbas en la noche del 9 de Ab, excepto aquellos que no llegaron a los 60. Arriba había dicho que de los 60, de aquí dice que no los 60. Mientras que aquellos que habían llegado a 60 morían durante la noche. Si más bien lo interpreté correctamente, que era de los que tenían 60 años de edad. Y aunque los sabios también nos dicen, esto sucedió durante 40 años, interpretando lo que dice la Torá. Después del número de los días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, el decreto vino un año por cada día, para que ustedes puedan llevar sus propias transgresiones por 40 años. Sin embargo, también sabemos que los 2 años anteriores, que es el primer año habíamos salido, el segundo año tomó el lugar de los espías, y no es sino hasta el tercer año cuando comienza a morir la gente en sus tumbas. El 9 de Ab del primer año ocurrió antes del pecado de los espías. El 9 de Ab del segundo año es cuando ellos trajeron el mal reporte, y en ese mismo día se emitió el decreto en el segundo año, pero la retribución no vino sino hasta el tercer año. Y es en ese contexto que el Eterno va a castigar a toda esa generación. Ya hemos mencionado anteriormente que el número de los que habían muerto eran alrededor de 15,000. La pena fue impuesta solamente 37 años. Y solamente alrededor de 45,000 fueron sujetos a o no fueron afectados por ello. Estos 15,000 que habían muerto en el último Tish B'Av, el Eterno les permitió vivir. O sea, en el último año, en el año 40 del desierto, estos ya no fallecieron. 15,000 después también murieron como resultado de la rebelión de Corá. También un grande grupo de personas murieron cuando fueron a hacer guerra contra los amalequitas y los amorreos, cuando desafiaron a Moshe, y el arca no iba con ellos. Entonces morían 15,000 cada año, y así fueron quedando toda esa generación postrada en el desierto. Y voy a leer un poquito de lo que viene en el libro de los Hebreos, quien también lo he leído muchas veces, siempre lo leo, porque viene la anécdota de estos eventos. Y el libro de los Hebreos, creo que es en el capítulo 4, desde el capítulo 3 nos lo comienza a decir que no entrarían en el reposo. Y
si escuchan hoy su voz, dice el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim viviente. Esto viene en Hebreos capítulo 3, verso 12. Verso 13 dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de ustedes endurezca con el engaño del pecado, porque partícipes somos del Mesías, con tal de que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto, que se dice, si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moshe, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de ustedes haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no tenían fe. Sin embargo, entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Y en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí en el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia, determina otra vez en un cierto día, diciendo por medio del rey David, hoy, después de tanto tiempo, o sea, el Eterno emitió el decreto, que no entrarían en su reposo aquellos que no tuvieron fe o prestaron oídos a la voz de los espías. Y después, muchos siglos después, viene el rey David en el Salmo 95 y dice, por lo tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y el autor de Hebreos nos está especificando o aclarando, está diciendo que aquella generación quedó muerta en el desierto y no entró en el reposo. Pero el reposo no significa entrar en la frontera de la tierra de Israel y poseer la tierra. Eso es parte del reposo, pero no es el reposo total, como aquí nos lo explica el autor de Hebreos interpretando el Salmo de David. Y el Salmo vuelve a repetirlo, si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y luego nos lo explica en el verso 8, porque si Josué o Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después el rey David de un reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo del Eterno, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como el Eterno también de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, ya que ninguno caiga y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y es muy claro el libro de los Hebreos en lo que nos está explicando, que aquella generación quedó postrada en el desierto 40 años. Ayer también le compartí a la congregación lo que estudiamos el día jueves en el estudio del libro de Jeremías, capítulo 1, que nuestros sabios nos dicen que es descendiente de Rahab, la prostituta que vivía en Jericó. Y cuando salimos de Egipto, se esperaba que entráramos en la tierra prometida inmediatamente, cuando nuestro padre dijo, entren y posean la tierra, y no quisimos entrar. Y después él dijo, no entren, y el pueblo dijo, sí, iremos. Y es cuando sufrimos el ataque de los amalecitas y los amorreos. En el libro de Deuteronomio lo explica también con más detalle, pero les decía yo a la congregación el día de ayer que se esperaba que entrásemos a la tierra de Israel al siguiente año. O sea, en lugar de que se emita un decreto de muerte, debimos haber entrado y establecer el reino y construir el santuario, esperar la venida del Mesías, etcétera. Y no lo hicimos por causa de nuestra desobediencia y toda esa generación quedó postrada en el desierto, a lo cual le decía yo a la congregación el día de ayer, había gente esperándonos, dicen los sabios de Israel, que entráramos
para hacer conversión, o sea, para unirse al pueblo de Israel. Y una de estas personas es precisamente Rahab. Los sabios dicen que ella tenía 10 años de edad cuando salimos de Egipto, y por cuanto nos tardamos 40 años en el desierto por nuestras transgresiones, Rahab terminó convirtiéndose en prostituta por cuestiones de la vida. Y cuando ya entramos en la tierra prometida 40 años después, Rahab ya tenía 50 años. Leí en el libro de las personalidades el día jueves y vimos ahí que de todos los grandes líderes de esa generación, todos anhelaban conocer a Rahab o poder acostarse con ella, poder venir a Jericó. Y era muy famosa por su hermosura. Y también nos dicen los comentaristas que solamente 4 mujeres son de las más hermosas que ha habido sobre la faz de la tierra. Entre ellas son nuestra matriarca Sara, tratando de recordar, Sara, una de ellas es Rahab, la otra es la reina Esther, y Abigail, la de el Carmelo, que terminó casándose con el rey David. Y en el tiempo de Rahab, los varones querían venir y verla porque era grande su hermosura. Cuando entramos en la tierra prometida, en la historia de la narrativa de Josué, nuestros sabios dicen que Josué se casa con Rahab y de ahí desciende el profeta Jeremías. Pero le comentaba yo este pensamiento que me vino ayer a la congregación, que la gente sigue otros caminos cuando nosotros no logramos cumplir el propósito que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Hoy en día, si nosotros nos dilatamos, si nosotros no hacemos nuestra tarea, si nosotros no nos esforzamos, como dijo a Josué, mi casa yo serviremos al Eterno, y el Eterno le dice, esfuérzate y sé valiente, solamente te digo que te esfuerces y que seas valiente. También el Rabí Hillel en el Pirkei Avot dice, si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y vemos en este contexto que debemos estar prestos para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y cuando no lo hacemos y por X razón de las circunstancias de este mundo nos retardamos en cumplir la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas, nuestras familias, otras personas pagan las consecuencias. Entonces, que esté lejos de nosotros, que no hagamos como la generación del desierto, que quedó postrada por causa de las transgresiones. Y Corá, esta rebelión, viene porque él también era descendiente de los levitas. Y voy a ver si tengo aquí en mis notas, había hecho un cuadro genealógico de la familia de Coraj, voy a ver si lo encuentro. Y él era a quien le correspondía el liderazgo en cuanto a los nacidos de la tribu de Leví como primogénitos, mas sin embargo Moshe escogió a otro que era más joven que Coraj, y eso también hizo que Coraj se molestara aún más. Dice, yo soy primogénito, y en esta rebelión también insta a los descendientes de Rubén para que, recordándoles que ellos eran primogénitos, se rebelen en contra de Moshe. Y al hacer esto, toda esta gente vuelve nuevamente a sublevarse contra el siervo del Eterno, en este caso contra Moshe y contra Aarón. No tengo aquí ese cuadro genealógico, no haber tenido en otra paracha. No se los puedo enviar también en el chat. Tengo aquí otro folder de levitas, a ver si aquí lo tengo. No lo tengo. Entonces, esas fueron algunas de las razones, como ya leímos en los comentarios, que Coraj se rebeló
Y Moshe cayó sobre su rostro en el verso 4, verso 5 del capítulo 16. Y habló Coraj y a toda la quejilá diciendo, Veidaber el Corá de el Kol Adó. No es la palabra quejilá, es la palabra Adad. Es otro de los nombres para quejilá. Y le habló a toda la edad, que viene de la palabra hebrea dud, o testimonio, los que debemos testificar que somos el pueblo del Eterno, y les dijo, por la mañana, o sea, Moshe le habló a Corá, por la mañana dará a conocer el Eterno quién es suyo y quién es el santo, y lo acercará a él, y a quien quiera que elija acercará a él. Esto harán. Tomen para ustedes incensarios, Coraj y toda su congregación, y enciendan en ellos fuego, y pongan sobre ellos incienso delante del Eterno mañana. Y será que el hombre que elija al Eterno, él es el santo. Es excesivo de su parte, oh hijos del Leví. Y dijo Moshe a Corá, escuchen por favor, oh hijos de Leví, ¿acaso no les bastó a ustedes que los separó el Eterno de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercarlos a ustedes a él, a fin de realizar el servicio del Mishkan del Eterno y pararse frente a la congregación para oficiar por ellos? O sea, Moshe le está diciendo, no les es suficiente que después del becerro de oro el Eterno le quitó el derecho a los primogénitos de poder servir en el santuario. Era la tarea que ellos iban a hacer, los primogénitos de todas las tribus. Mas después de haber participado en el becerro de oro, la primogenitura fue transferida a la tribu de Leví. Y aquí les está enfatizando esto Moshe a Corá. No les es suficiente que fue quitada la primogenitura a todas las demás tribus para dárselas a ustedes. ¿Por qué engañas a la tribu de Rubén diciendo que ellos deben ser primogénitos cuando tú eres de Leví y a ti se te ha dado el derecho de la primogenitura? Voy a continuar leyendo. Verso 10. Y el Eterno te acercó a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y ahora, ¿quieres también el sacerdocio? ¿Quieres la quejuná? Por ello tú y toda tu congregación que se están uniendo están en contra del Eterno. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protesten contra él? Y mandó Moshe llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, mas dijeron, no ascenderemos. ¿Acaso no basta con que nos hiciste subir de una tierra donde mana la leche y la miel para matarnos en el desierto, como para que procures dominarnos y seguir dominándonos incluso más? Además, no la tierra que mana leche y miel nos has traído, ni nos has dado heredad con campo y viñedo. Incluso si los ojos de aquellos hombres sacas, no iremos. Y se afligió Moshe sobremanera y le dijo al Eterno, no favorezca su ofrenda, pues ni un asno de ellos he tomado, ni le he hecho mal siquiera a uno de ellos. Y dijo Moshe a Corá, tú y toda tu congregación comparezcan delante del Eterno, tú y ellos, y a Aarón mañana. Y tomará cada hombre su incensario, pondrán sobre ellos incienso, y acercará delante a Adonai cada hombre su incensario, 250 incensarios, y tú y a Aarón, cada hombre con su incensario. Y bueno, no voy a leer todo esto, que terminan siendo quemados por el fuego del Eterno, y después se abre la tierra y también se los traga. Y después vemos en la narrativa la grandeza de Aarón. Me voy a ir hasta el capítulo 17 y después de la plaga que se desató y los muertos por el asunto de Coraj, verso 16 dice, habló el Eterno a Moshe diciéndole, habla a los Bené Israel y toma de ellos un maté, o sea, una vara, aquí es traducido como callado, por cada casa paterna de todos sus jefes, según sus casas paternas, 12 varas, y de cada hombre su nombre pon o grábala en la vara. El nombre de Aarón graba en la vara del Leví, pues un callado será para el jefe de su casa paterna. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del arca o del testimonio, donde me reúno con ustedes, y sucederá que el hombre al cual elija, el callado florecerá.
y así me desharé de las quejas de los Bené Israel que levan contra ustedes. Eso dijo el Eterno. Y habló Moshe a los Bené Israel y le dijeron a todos sus jefes, le dieron a todos sus jefes un cayado por jefe, un maté o un cayado, una vara por jefe, según las casas paternas, 12 varas, y la vara de Aarón estaba en medio de las varas. Y puso Moshe las varas delante del Eterno en la tienda del testimonio, y sucedió que en la mañana que fue Moshe a la tienda del testimonio, he aquí que había florecido la vara de Aarón de la casa de Leví, pues floreció, le brotó un capullo y le maduraron almendras. Y sacó Moshe todos los callados delante del Eterno, todos los hijos de Leví vieron y tomaron cada varón su vara. Y dijo el Eterno a Moshe, regresa la vara de Aarón delante del testimonio como salvaguardia, como testimonio, como señal para que cualquiera que se rebele, que se terminen sus quejas contra mí y no mueran. E hizo Moshe como le ordenó a Adonai, él así lo hizo. Y dijeron los Bené Israel a Moshe diciendo, he aquí que perecemos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquel que se acerque más al Mishkan del Eterno morirá. ¿Acaso nunca dejaremos de morir? Aquí la gente pareció estar ya desanimada. Se dieron cuenta de toda su transgresión, aún después de que fueron muertos aquellos 250 por el fuego, aún después de que la tierra se abrió, y se tragó a los rebeldes de Corá junto con los de Rubén, y aún después de esto siguen demandando acerca. El problema no es tanto a Aarón, algunos comentaristas nos enseñan, sino el problema es que no querían reconocer a la tribu de Leví como los que iban a estar a cargo del servicio del santuario. Ese es uno de los principales discusiones que estaba teniendo aún el pueblo después de haber visto todos estos milagros. Y Moshe él está enseñando la vara de Aarón que reverdeció y que tenía las flores y aún tenía el fruto del almendro. El árbol estaba testificando, o la vara estaba testificando, que era parte de un almendro. Y el almendro que vimos el día jueves, aprendimos las características de él. La vara de Aarón, por lo tanto, es un almendro. ¿Y por qué dice la gente, vamos a morir, vamos a morir? ¿Por qué la gente está con esta perspectiva, con esta mentalidad? La vara debía ponerse en el arca, en el santuario, pero ¿quién iba a ver la vara ahí? El Eterno dijo, regrésale a cada uno de los líderes sus varas, pero la vara de Aarón déjala en el lugar santísimo junto al arca. Tiene que estar ahí como testimonio, como señal. Pero la pregunta es, ¿quién va a entrar a ver la vara ahí de las generaciones que vengan después? Si nada más el Cohen Gadol puede entrar y ver que la vara de Aarón está siempre con fruto fresco, nunca se seca. Y entonces solamente el Cohen Gadol va a poder ver la vara. Entonces, ¿de qué manera va a ser testimonio la vara de Aarón que el Eterno ha escogido a la tribu de Leví? Y vemos el ejemplo del rey Josías, quien murió justo 22 años antes de la destrucción del templo. Y este número de años se me hizo significativo porque vimos en la tabla cronológica que el último de los reyes de Judá reinó 11 años. Y el rey anterior de él también, creo que el último fue el rey Sedequiyahu, y el de antes que él fue Jehoaquim, también reinó 11 años. Y antes de él había reinado el rey Josías, quien escondió el arca del pacto, quien también escondió el aceite de la unción, quien escondió los tesoros del templo para que no cayera en manos de Babilonia cuando fuera destruido el santuario. Entonces, el rey Josías, el rey Yoshiyahu, murió 22 años antes de la destrucción del santuario. Y
es significativo que el almendro precisamente se termina de formar en un periodo de 3 semanas, dicen los sabios de Israel en el tratado Tanit del Talmud de Jerusalén. Dicen 3 semanas, 7 por 3 son 21, y nos da un entendimiento que son las 22 letras hebreas. O sea, después del 21 al siguiente ya es el cumplimiento, son las 22. Y es el periodo de años que el rey Josías vivió, o en sus últimos 22 años, antes de la destrucción del templo. Y él escondió todo esto a tiempo en los subterráneos del templo. Entonces podemos ver que el propósito de la vara es establecer no solamente la autoridad del Cohen Gadol, en este caso que es Aharón, pues ya lo había escogido el Eterno y todos lo habían entendido, pero ahora la gente seguía demandando una señal, y era para establecer que no solamente la vara de Aarón es la autoridad del Cohen Gadol, sino también que es parte de la tribu de Leví, y que el Eterno ha escogido a la familia de Aarón para el sacerdocio y a la tribu de Leví para el servicio del santuario. Y eso es lo que la parashá nos está tratando de enseñar, la autoridad de la tribu. Cuando salimos de Egipto, el plan original era que los primogénitos sirvieran en el santuario, pero después del pecado del becerro de oro, fue transferida la primogenitura a la tribu de Leví. Y Rashi nos habla acerca del almendro. Nos dice que el almendro es el más rápido de los árboles para poder florecer. Y esto nos enseña, dice Rashi en su comentario, que cualquiera que quiera usurpar el sacerdocio o la quejuná de la familia de Aarón, rápidamente le va a venir el castigo. Y esto lo vemos que también en el libro de Reyes, el rey Usías, el rey Usillahu, intentó usurpar la corona del sacerdocio o de la quejuná, y entró en el lugar santo para ofrecer incienso, si mal no recuerdo. Y cuando él salió, me imagino que salió con su sonrisa diciendo, pude entrar y no me pasó nada. Todo el pueblo vio que tenía Saratz, le había dado un tipo de lepra, es traducido como lepra, pero es como un tipo de coloración que le vino, y tuvo que ser quitado aún de su reinado. Alguien que tiene Saratz es como un muerto, es tenido como alguien que ya falleció, que no es de este mundo, etcétera. Entonces, ahí vemos que en cuanto él quiso usurpar el sacerdocio, inmediatamente le vino el castigo. Y así va a ser con quien quiera que intente usurpar el sacerdocio de la casa de Aharón. Y quien discute que Aarón no es el Cohen Gadol, para que haya duda de que Leví sea la tribu escogida, esto es el tema de la parashá, quien viene a poner en tela de juicio que no solamente Aharón es el Cohen Gadol, sino que la tribu de Leví, a la cual pertenece, de Leví, perdón, a la cual pertenece el Cohen Gadol, no es la que el Eterno escogió. Esto es ir en contra del decreto del Eterno, que él escogió a los levitas para que protejan el tabernáculo. Los levitas son los policías, son los porteros, son los que guardan todo el Mishkan, son todos los que rodean. De los Kohanim, la guardia de los Kohanim guardaba la parte superior del santuario, dice la Mishnah en el tratado Midot. Y los levitas guardaban el primer piso, estaban en todas las puertas de acceso del santuario. Nadie puede venir y decir, si ya te cansaste, deja, yo te puedo reemplazar. No puede venir de la tribu de Zebulón o de Asher o de Neftalí y decir, nosotros también podemos cuidar las puertas del santuario. No lo pueden hacer, porque el Eterno escogió a la tribu de Leví para que protejan el santuario, y escogió a la casa de Aarón para que fueran los Kohanim en el servicio del santuario. Y vimos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, el día jueves pasado, está el video que usted puede ver o escucharlo en el canal de YouTube, acerca de la vara de almendro, que solamente dura 3 semanas en poder dar
su fruto. Y esto simboliza, como ya lo mencioné, que el castigo viene rápidamente. En otras palabras, el almendro o la vara, que es sinónimo de corrección, la corrección viene inmediatamente, viene almendrada, dicen los rabís. El nombre para rapidez en hebreo es la misma palabra que almendro, y ellos la interpretan como que el castigo del Eterno viene almendrado o viene rápidamente, porque el almendro es el que da su fruto aún antes de que dé hojas. El almendro ya está dando los botones, es muy diligente, es el único árbol que es diligente para poder dar el fruto aún antes de que tenga hojas. Y el almendro, en este aspecto, también encontré en la enciclopedia judaica, busqué el libro de almendro y dice que el nombre de la ciudad, que se llamaba Luz en tiempo de nuestro patriarca Jacob, dice que Luz o Los es un nombre también antiguo para el árbol del almendro. Y 3 semanas son precisamente las 22 letras hebreas. Los sabios de Israel nos dicen que la destrucción del templo es como si ocurriera en 21 días. ¿Y qué significa esto? Que si nuestro Padre, bendito sea su nombre, tengo por ahí un libro que se llama La sabiduría de las letras hebreas. Y ese libro nos enseña acerca de cómo nuestro Padre, bendito sea su nombre, usó las letras hebreas para poder hacer toda su creación, para poder hacer todo lo que él hizo en la semana de la creación. En el libro de Bereshit, él utilizó las letras hebreas. Las letras hebreas son la materia prima de la creación. Y cuando están poniéndonos el ejemplo los sabios de Israel, en este caso Rashi, viendo lo que nos enseñan los sabios en el Talmud de Jerusalén, tratado Tanit, diciéndonos que el almendro da su fruto en 21 días, nos están ilustrando algo sumamente importante, que si la creación tomó lugar de acuerdo a las 22 letras hebreas, ahora cuando alguien quiere tratar de usurpar el sacerdocio, o cuando alguien se rebela contra la voluntad de nuestro Padre Celestial, como los espías, como Coraj, y todos estos que hemos estado leyendo en las parashas, es como ir en sentido opuesto de la creación de nuestro Padre Celestial. Si él utiliza las letras hebreas para darle forma a su creación, ahora los que van en contra de la voluntad de nuestro Padre es como si fueran hacia atrás con las letras hebreas. Y vemos en el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el abismo o la superficie de las aguas nos está hablando de desorden, de obscuridad. Antes de que sea ordenada la creación, había obscuridad y desorden. Y en este contexto, estas 3 semanas de 7 por 3, 21, es como ir en cuenta regresiva hacia el desorden y hacia la obscuridad. Cuando el pueblo escogido se desvía de la voluntad del Eterno, es como si destruyéramos la obra de la creación. Y recordamos que en el Sidur leemos al final de la primera sección de las oraciones matutinas, y antes de ir a la siguiente parte que se llama Pesukei de Simra, decimos: por causa de nuestras transgresiones, el templo fue destruido. Mas tú dijiste que nuestros labios compensen por los novillos. Entonces, cuando el templo es destruido, es por causa de nuestras transgresiones. Es lo que sucedió en la generación del profeta Jeremías, que es lo que estamos estudiando los días jueves. Y los últimos 22 años del rey Josías son un sinónimo de cómo viene el castigo o la muerte rápida cuando el Eterno así lo decreta. Los últimos 22 años que llevan desde el final año del rey Josías, que justo cuando esconde el arca, el aceite de la unción, la vara de Aarón, el maná,
es la cuenta regresiva hacia la destrucción del santuario. Entonces es calamidad. No hacer la voluntad del Eterno es caer en calamidad. Pero no todo es malas noticias. Voy a tratar de ilustrar con la pizarra acerca de que no todo es malas noticias. Y no todo es malas noticias en el sentido, tenemos el libro de Lamentaciones. Voy a poner aquí una nota. El libro de Lamentaciones, que precisamente leemos en el 9 de Av, es tiempo de lamentos, cuando se destruyó el santuario, perdón, y es cuando los espías trajeron el mal reporte. Desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av es un periodo de acontecimientos en contra del pueblo de Israel. El mismo Rabí Eliyahu quitó aquí en este libro de nuestra herencia, dice, 5 calamidades tomaron lugar en el 17 de Tamuz. Las primeras tablas de la ley que el Eterno nos dio en el monte Sinaí fueron rotas. Cuando Moshe descendió del monte y vio el becerro de oro y todos los que danzaban, entonces las tablas se hicieron pedazos. También en ese tiempo tomó lugar la destrucción del segundo templo. Es cuando en el 17 de Tamuz los muros de Jerusalén fueron rotos y también el perverso Apóstumus quemó la Torá. También en ese tiempo un ídolo fue puesto en el santuario. En el tiempo de la destrucción del primer templo, los muros de Jerusalén también fueron rotos en el mes de Tamuz, en el 9 de ese mes. Entonces podemos ver que todos estos acontecimientos desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av son 3 semanas de calamidad contra el pueblo de Israel. Y es un periodo de tiempo en el cual no nos arriesgamos a hacer viajes peligrosos o viajes largos o no nos ponemos en tipo de riesgo porque es periodo peligroso para el pueblo de Israel. Y en el libro de Lamentaciones, que es escrito por el profeta Jeremías, está escrito en una forma de acrósticos de las letras hebreas. Vienen 7 acrósticos de las 22 letras hebreas. Nada más voy a poner aquí la nota. Acrósticos de las 22 letras hebreas. Y todas esas letras hebreas, cada una de ellas, 7 veces la Aleph, 7 veces la Beit, la Gimel, Dalet, son poemas de lamento por causa de la destrucción del santuario. Y los sabios nos enseñan, no todo es lamento acerca de estos 21 días, culminando en el último que es el 22, sino que hay esperanza para nosotros. Y voy a escribir aquí el mes de Tishri para tratar de enfatizar este punto. Tishri. Y voy a poner 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, etcétera. Entonces, los sabios de Israel nos enseñan esto, que es algo muy interesante y creo que es de suma importancia para nosotros acerca del mes de Tishri. Los sabios de Israel nos dicen que desde el primer día de Tishri, que ya hablamos, que el día 1 y 2 celebramos la festividad de Rosh Hashanah, o también conocida como Yom Teruah, el sonido del shofar. Desde este día, cruzando por el día 10, que es el día de Yom Kippur,
que tenemos los días intermedios que se le llaman los días de asombro, Yamim Noraim. En el día 15 de este mes también inicia la festividad de Sukkot, que dura 7 días, desde el día 15 hasta el 21. Es tiempo de Sukkot. Entonces, desde el 1 de Tisri hasta llegar al 21, son precisamente las 7 por 3, 21. Son 3 semanas o 21 días. 21 días. Al día siguiente del séptimo de Sukkot se le llama el octavo día. En el hebreo se le llama Shemini Atzeret, que también se le llama el octavo de la conclusión. El octavo de la conclusión. O sea, termina Sukkot en el 21 y el día 22 en sí mismo es un día independiente de celebración. También en la tierra de Israel se celebra Simchat Torah. Simchat Torah, que se traduce como el regocijo de la Torah. Y tengo aquí conmigo, voy a tratar de recordar dónde lo puse, un libro que, acá lo tengo. Este es un comentario de ArtScroll en la festividad de Simchat Torah. Simchat Torah. Y voy a leer algo referente a Shemini Atzeret. Shemini Atzeret viene en página 29. Dice Shemini Atzeret, una declaración de amor. En el día siguiente al séptimo día de Sukkot se le llama Shemini Atzeret. La fuente para esta festividad viene en el versículo del libro de Números, capítulo 29, verso 35. El octavo día será para ustedes un día de reunión. Shemini Atzeret es el tiempo cuando el Eterno hace llover sobre la nación de Israel gran cantidad de amor. Es cuando Él se une al pueblo de Israel. En cuanto termina el festival de Sukkot, ya no nos apartamos de nuestro Padre Celestial. Es un día que es reservado exclusivamente para el pueblo de Israel. En contraste con los 7 días anteriores de Sukkot, en el cual todas las naciones del mundo vienen y traen ofrendas en el santuario. 70 toros eran ofrecidos sobre el altar durante los 7 días de Sukkot y corresponde al número de las naciones en aquel tiempo. Esto viene en el libro de Bereishit, Génesis capítulo 10, o también en el tratado Sukkah 55b. Estas ofrendas tenían 2 propósitos. Una era salvaguardar las naciones de todo tipo de aflicción y que trajeran sus ofrendas al santuario. El Midrash nos declara que si las naciones del mundo hubieran entendido el enorme beneficio que traía esta festividad de Sukkot cuando traían sus ofrendas en el santuario, hubieran rodeado de legiones el templo para que nunca fuera destruido, porque de ahí venía el bienestar para las naciones. El segundo propósito era también enseñarnos acerca de cómo iban a disminuir el poder de las naciones a través de los años. 13 toros eran ofrecidos en el primer día y el número iba decreciendo hasta llegar hasta el último día. Esto nos enseña que en la era mesiánica las naciones van a aceptar que el Eterno ha escogido al pueblo de Israel como el líder, y ahí el Mesías también reinará en el santuario. Por lo tanto, en el octavo día de la conclusión, de nombre Shemini Atzeret, solamente se trae un toro. Representa al pueblo de Israel.
Y se nos otorga en este día o en este simbolismo de esta festividad lo que el Eterno le dice a Israel. Dice, háganme un pequeño banquete, pero solamente es para ustedes estando conmigo. Esto puede interpretarse como un rey que le ordena a sus siervos que hagan un grande banquete para todos sus súbditos. Pero cuando ya terminó todo esto, él llama a sus hijos y les dice, vengan y hagan una pequeña comida en la cual podamos estar íntimamente ustedes y nosotros sin ningún tipo de invitados. Así también, después de que todas las naciones traen sus ofrendas durante la festividad de Sukkot, el Eterno espera que termine la festividad y es en Shemini Atzeret cuando se le dice al Eterno, quédate un día más con nosotros, no te vayas. Parece algo familiar, ¿verdad? Los que iban en el camino de Maús le dijeron al Mesías, quédate un día más, quédate más con nosotros. Es una representación de la liturgia o de las palabras propias de Shemini Atzeret, en la intimidad del Mesías con el pueblo de Israel. Voy a terminar de leer esta narrativa. Mientras todo el pueblo ha creado un Betzalam Elohim, o se está haciendo Betzalam Elohim a la imagen del Eterno, solamente el pueblo de Israel se consideran hijos del Eterno. O el comentario dice que toda la creación puede ser hecha a la imagen del Eterno, todo el ser humano, pero solamente los que observan la Torá y entendemos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, somos considerados los hijos del Eterno. El Eterno no quiere separarse de sus hijos. Así en tiempos del templo los peregrinos preparaban para ir a Jerusalén, y cuando terminaba la fiesta de Sukkot, en la fiesta del siguiente día, que es el octavo, se le declaraba, es una manera que el Eterno declaraba, es muy difícil para mí separarme de ustedes y que regresen a sus casas. Quédense un poco más conmigo, acompáñenme un poco más. Aún en el exilio, este parece ser el mensaje de Shemini Atzeret. Entonces, esto es sumamente interesante porque los sabios nos enseñan en base a esto que si son 22 días de calamidad, si la creación, cuando estaba en oscuridad, el Eterno trajo perfección a través de las 22 letras hebreas, o sea, 7 por 3, 21, y en el siguiente es la conmemoración. Así también de igual manera los sabios interpretan que el tikkun o la reparación de haber traído un mal reporte o de la rebelión de Coraj y todos estos aspectos de las 3 semanas de la destrucción de los templos, el templo de Salomón y el templo segundo en tiempo de Yeshua, la reparación de esto son los 22 días que hay desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah o Shemini Atzeret. Este es el tikkun y esta es la reparación. Y usted puede ir al libro libro de Juan, Yohanan, en el capítulo 7, es un capítulo muy conocido por todos nosotros. Dice, en el último y grande día de la fiesta, Yeshua se puso de pie. Pues, o sea, es el último día de la fiesta de Sukkot. Porque el capítulo 7 del libro de Juan, dice el verso 2, estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la fiesta de los tabernáculos, o sea, de Sukkot. Y solamente hago hincapié, mucha gente dice, es que no son las fiestas de los judíos. Aquí está diciendo el libro de Juan capítulo 7, que estaba cerca la fiesta de los judíos, la cual es la fiesta de Sukkot. Y más adelante el capítulo 7, verso 37, dice, en el último día y grande de la festividad, Yeshua se pone de pie y clama diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Ruach que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh porque Yeshua no había sido glorificado. Entonces, en tiempos del templo, el último día de la fiesta de Sukkot, si termina el día al caer el sol, era tradicional celebrar hasta en la noche, en tiempo de Sukkot. Entonces, cuando termina el séptimo, ya está iniciando el octavo. O sea, está unido el séptimo con el octavo en este contexto. Y no solamente estamos viendo en el capítulo 7, verso 37, que terminó el día 7 de Sukkot e inicia el octavo, y Yeshua dice que en ese día clamó grande voz, dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y miren lo que toma lugar al día siguiente, capítulo 8. Bueno, el verso, los últimos versículos del capítulo 7 dice, respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó un profeta. Verso 53, cada uno se fue a su casa. O sea, ahí terminó. Al siguiente día, capítulo 8, Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Aquí estamos viendo que este capítulo 8 en el verso 2 al siguiente día, quiere decir que después del octavo es precisamente lo que se conoce como Shemini Atzeret o Simcha Torah. Shemini Atzeret, aquí lo tenemos, y también se le llama Simcha Torah. Y es precisamente en ese día cuando Yeshua está en el templo y cuando se regocija uno en la Torah, cuando viene la restauración de todas las transgresiones y el Mesías mismo está dando testimonio en ese día que todas las cosas deben tener un orden, es cuando viene un grupo de personas acusando a una mujer de adulterio, pero era solamente para ponerle una trampa al Mesías si él iba a emitir un fallo o un decreto. Pero usted lo puede leer todo esto en su casa. Los sabios de Israel nos dicen que cuándo va a ocurrir la venida del Mesías, y algunos de ellos interpretaban que el Mesías nacería o vendría a hacer restauración precisamente en este tiempo, en Shemini Atzeret. Y en una parte de la historia nosotros podemos leer, los sabios nos dicen que cuando Nabucodonosor entró a destruir el santuario, cuando se cumplieron las 3 semanas, 7 por 3, 21, en ese día, cuando él está destruyendo el templo, nace el rey Darío de Persia, que también se le conoce como el ungido del Señor. Y Rashi interpreta en este contexto que la restauración o la redención que el Mesías traería tomaría lugar en Shemini Atzeret. Es precisamente. Entonces, hemos visto en todo este contexto que Shemini Atzeret es la restauración de todas las cosas, pero el 9 de Av es cuando los sabios de Israel dicen que vendría el Mesías, que el Mesías nacería en el 9 de Av, que es la conclusión o es el día de lamento. El libro del profeta Zacarías, si no me equivoco, déjenme leerlo, dicen que en aquel tiempo el profeta, los días que eran de ayuno se convertirán en días de regocijo. A ver si recuerdo dónde está ese pasaje. Sí, en el capítulo 8 del libro de Zacarías, en el verso 19. Así ha dicho Adonai Sebaot, el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. El mes de Av, el 9 de Av es el ayuno del quinto.
Entonces el ayuno del cuarto, Nisan y Yar Sivan, en el mes de Tamuz, el ayuno del quinto, el 9 de Ab, el ayuno del séptimo, que es Yom Kippur, y el ayuno del décimo, se tornarán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amen pues la verdad y la paz. Aquí se nos está enseñando que estos días de ayuno y de lamento se van a convertir en días gloriosos, y es lo que nos está enseñando en el último y grande día de la fiesta. Y Yeshua se puso de pie. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y al segundo día, al siguiente, que es Shemini Atzeret o Simchat Torah, cuando el Eterno dice: quédense conmigo, no se vayan, no se separen de mí, es cuando el Mesías viene al templo y testifica precisamente lo que dice Rashi y todos los sabios de Israel, que la restauración de las cosas tomará lugar justo cuando el templo fue destruido y el Mesías está haciendo tikkun. Tish B'Av, por lo tanto, el 9 de Av es un código para entender la redención que el Mesías trae en el 9, o en el, perdón, en el día octavo y hacia el 9 del mes de Tishri. Entonces, espero que toda esta explicación no haya sido tan complicada para entenderla. Es a veces un poco complejo cuando la gente no conoce el calendario, y